El último taller. Ahí está. Bueno, vamos a arrancar de vuelta porque la grabación recién arranca. Bienvenidos a todos de nuevo. Vamos hoy a arrancar con el último taller del año en Art Plan Woman, y hoy tenemos el placer de escuchar a Mariana Rutinsky, que nos va a hablar sobre el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, ¿sí? Particularmente ella va a hablar de dos leyes, ¿sí? Ya después las va a mencionar, y que van alrededor de cómo es el financiamiento, cuáles son los objetivos de nuestro Sistema Nacional de Ciencia y otras tantas cositas que ya ella nos va a contar. Mariana es profesional técnica en la Dirección Nacional de Articulación e Integración Institucional de la Subsecretaría de Coordinación Institucional, a su vez dentro de la Secretaría de Articulación Científico-Tecnológica del MinCIT. Así que bueno, es un honor para nosotros tenerla acá. Y Mariana, todo tuyo la presentación. Bueno, muchas gracias Pame, gracias chicas por esta invitación. La verdad es que estoy muy contenta de haber preparado esta presentación. Como le dije a Pame en algún momento, tuve que estudiar bastante y aprendí muchas cosas que sabía, algunas más o menos, pero bueno, muchas que me vienen súper bien, y espero que bueno, no se aburran, porque es un poco distinto de lo que están todos acostumbrados a escuchar en estos seminarios tan lindos que organizan las chicas. Básicamente porque los que trabajamos en el ministerio trabajamos en gestión, y la gestión no es tan divertida como la investigación pura y dura, ¿no? Que hacen la mayoría de los que participan de estos seminarios. Bueno, yo soy licenciada en biología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Tengo un doctorado terminado sin defender, por razones diversas que no vienen al caso, y trabajo hace ya 12 años, diría, sí, van a ser 11 años, no 12, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en sus diversas fases. No soy personal político, soy personal de planta transitoria, por lo cual pasan los gobiernos y pasan eh, los planes y pasan las ideas que se tienen al respecto de la ciencia y la tecnología, y nosotros los vemos pasar. Seguimos hoy, obviamente, una de tantas de los que estamos trabajando ahí todos los días. La presentación de hoy que voy a hacer es una presentación sobre el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que no sé si todos saben lo que es o si todos lo conocen. Es el sistema rector de la ciencia, la tecnología y la innovación en la Argentina, pero para mucha gente que pertenece al sistema es prácticamente desconocido, básicamente porque no conocen la ley. El sistema le da origen a una ley que tiene que ver con muchas cosas que fueron pasando en la Argentina a lo largo de muchos años. La ley tiene 20 años, es del 2001, y se aplica, como todas las leyes en Argentina, según cómo sopla el viento, según lo que la gente exija y demande de el comportamiento social de todos los que estamos acá y habitamos este país. Por eso le puse el título que le puse, porque en realidad en algunos aspectos estamos bastante bien, en otros aspectos todavía no, a pesar de los 20 años que han pasado desde su sanción. Bueno, a ver. Me dicen si no se ve, si se ve. Ahí estoy. La presentación va a versar básicamente sobre esto, que es el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, para qué sirve, supuestamente, cuáles son sus objetivos, sus objetos, su finalidad, sus integrantes, para que después cada uno se pueda preguntar desde su lugar. Me imagino que hay gente de diversos lugares en esta charla,
que provienen de lugares distintos, que están ubicados en distintos lugares del país, inclusive algunos del mundo, y sobre todo en distintos lugares del sistema, dentro del sistema, porque el sistema es bastante grande, abarca a todos los organismos, instituciones, institutos que hacen ciencia y tecnología en el país, tanto de origen público como de origen privado. Uno de los temas que normalmente algunas personas se preguntan y no encuentran una respuesta muy rápida, es de dónde sale la plata para trabajar en la Argentina en ciencia y tecnología. ¿Quién financia el sistema? Hay muchas teorías que circulan, alguna gente sabe más que otra, está difícil encontrar el lugar a donde uno puede ir a reconstruir eh, de dónde sale la plata, quién pone la plata y quién decide de dónde viene la plata y hacia dónde va. Hay que hacer todo un trabajo bastante minucioso porque la plata está dispersa y totalmente atomizada por distintos lugares, pero bueno, yo intenté organizarla de una manera que sea mínimamente, digamos, es un punto de partida, obviamente no es exhaustiva el análisis, pero para que mínimamente les quede claro qué es lo que, de dónde puede provenir cada uno de los subsidios o de los fondos o de los sueldos que ustedes pueden estar percibiendo por trabajar en el sistema. Bueno, como les decía antes, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de Argentina es un sistema rector de todas las actividades que se realizan en el país relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación. Y es el resultado de una cantidad de cosas que fueron pasando a lo largo de la historia, desde la recuperación de la democracia en Argentina y hasta un poquito antes también, dado que el desarrollo del sistema y de sus actividades científico-tecnológicas para un país como este, que tiene la cantidad de habitantes que tiene, es relativamente reciente. Si bien Argentina tiene una trayectoria importante en ciencia y tecnología, y siempre hablamos y nos conocen en el mundo, y nosotros sabemos de nuestros premios Nobel, y etcétera, la realidad es que el sistema como sistema funciona desde hace bastante poco. Y eso tiene que ver con muchas cosas, pero entre otras porque somos un país muy grande que tiene una densidad de población distribuida de una manera muy heterogénea. Básicamente hay muchas áreas en el país que están con muy poca población y muy poco desarrollo social y económico, y otras áreas que están altamente concentradas y muy, pero muy densificadas y que, digamos, aglutinan a la mayor parte de los recursos económicos del país. Bueno, como les decía, sancionada en el año 2001, en el mes de agosto, y a fines del 2001, yo no sé si ustedes recuerdan, no sé qué edades tienen, después me contarán, porque no los veo, mucha gente tiene las cámaras apagadas, así que no sé ni qué edades tienen. Si tienen menos de 30 o 35 años, probablemente lo único que se acuerden es que hubo un estallido muy importante, un gobierno democráticamente elegido a fines del año 2001, se tuvo que ir por una crisis muy importante económica, social y política que aconteció en el país en esa época. Esta ley fue promulgada a mitad de ese año, y a fin de ese año acontecía todo esto que dejó a la Argentina en una situación muy complicada desde el punto de vista económico, político y social. Sin embargo, como las cosas no van para atrás, siempre van para adelante, Argentina se reconstruyó a partir de ese momento, ya pasaron 20 años de esto, y nosotros como sistema no somos ajenos a todos esos vaivenes políticos y económicos y sociales que hubo desde ese momento hasta ahora. Decidí tomar solamente ese hito como puntapié por la simple razón de que
a pesar de que obviamente tengo mis convicciones y mis ideas respecto de lo que sucede y lo que sucedió a lo largo del tiempo con esto, voy a tratar de ser lo más objetiva posible y basarme solamente en datos y solamente en cosas concretas que pude recolectar, que aún hoy es bastante difícil porque se imbrican un montón de cuestiones que el sistema no tiene todavía demasiado resueltas. De hecho, la diferenciación o la separación o la grieta, si le quieren decir, entre las ciencias sociales y las ciencias duras al interior del sistema es bastante fuerte aún, y entonces la interpretación de los hechos que fueron ocurriendo a lo largo del tiempo en este momento tiene pocas voces autorizadas. Obviamente cada vez hay más, pero siempre siguen siendo casi siempre las mismas, que tienen que ver bastante con los protagonistas de los hechos históricos a lo largo del tiempo. Yo no sé si ustedes saben, por ejemplo, este año, hace unos meses, falleció el licenciado Juan Carlos del Bello, que fue una de las personas más gravitantes en todo el desarrollo del Sistema Nacional Científico y Tecnológico. Es una persona que fue secretario de Ciencia y Tecnología en los años 90, cuando buena parte de todo esto que les voy a contar ahora empezaba a pergeñarse y a existir como ideas. Y él fue un responsable, fue uno de los protagonistas más importantes que tuvo todo este cambio. Y bueno, falleció este año, trabajaba conmigo, en particular con nosotros, en el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, que es donde yo trabajo dentro del ministerio. Era el rector de la Universidad Nacional de Río Negro, no sé si bueno, capaz lo conocen o por lo menos lo escucharon nombrar. Así que bueno, él es una de las personas que hizo historia en todo esto, además de otras, ¿no? Bueno, volviendo a la ley, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología es el marco general que impulsa y promueve, o debería impulsar y promover, todas las actividades de ciencia y tecnología del país. Tiene un objeto muy claro que es incrementar el patrimonio cultural, el educativo, el social, el económico y el soberano del país, generando trabajos y sustentabilidad en el ambiente. La ley tiene 30 artículos y yo voy a comentar algunos de ellos que son, para mí, modo de ver, los más importantes para la comprensión de lo que significa el sistema. El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología tiene como objetivos, bueno, además de generar conocimiento, que es lo que realiza la ciencia básica en la mayoría de las disciplinas, o en casi todas las disciplinas de la ciencia que se desarrollan en Argentina, habla de lo que significa el aprovechamiento social de ese conocimiento generado, que quiere decir que todo ese conocimiento que se genera de alguna manera o de otra tiene que redundar en el bien de la sociedad argentina, que es la que lo sustenta. Esto ya, el primer objetivo de este sistema tiene, como todo lo que viene después, sus personas a favor y sus personas en contra, porque hay gente que no está de acuerdo con esto, que no cree que el conocimiento científico deba ser aprovechado socialmente por la mayoría del país. Además, otro de los objetivos es estimular y garantizar que tanto la investigación básica como la aplicada y el desarrollo tecnológico se desarrollen en el país y promuevan la formación de investigadores y tecnólogos para conservar y continuar con la fluidez del sistema, algo que en algunas épocas no sucedió y entonces por distintas razones hubo como cortes en la formación de científicos y tecnólogos. Al mismo tiempo, tiene el objetivo de mejorar la capacidad tecnológica y productiva del sistema productivo del país, de bienes y servicios. Esto significa que
tiene como objetivo intentar que el sistema productivo sea más competitivo y más eficiente en pos de mejorar la economía argentina. Y para ello orienta, y debe orientar, a la investigación científica y tecnológica, estableciendo los planes y programas prioritarios y estratégicos que el país debería desarrollar en ciencia, tecnología e innovación. Otro de los puntos que está es altamente ríspido para el interior del sistema. Hay gente que está totalmente de acuerdo con que esto sea así, y otra gente que dice que para nada, que esto nunca debía ser así, porque cada uno investiga lo que le parece. Hablando mal y pronto, ¿no? Nadie lo va a decir de esta manera, pero bueno, es una manera resumida de decirlo. Por otra parte, tiene que promover los mecanismos de coordinación entre todas sus partes. Esto tiene que ver con la eficiencia del sistema, intentar que el sistema sea eficiente en la utilización de recursos para que no haya redundancia de temas, redundancia de proyectos y redundancia de gastos para actividades similares o muy parecidas, y garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas que intenten o quieran o pretendan desarrollarse dentro de él, los organismos y las regiones del país. Tiene principios irrenunciables que dicen que, bueno, determinan una serie de cosas que tienen que estar incluidas en todas las actividades de ciencia, tecnología e innovación que se realicen al interior del sistema, como son el respeto por la dignidad humana, el respeto por la privacidad y la intimidad de los sujetos de investigación, la confidencialidad de los datos obtenidos, la participación libre y voluntaria en los ensayos clínicos de investigación en salud que se hagan, y la obligatoriedad del consentimiento informado. Esto es algo bastante simbólico y bastante importante, que no todos los países de la región en la época en que esta ley fue sancionada lo tenían. Como principio irrenunciable, la protección de los grupos vulnerables, del ambiente y de la biodiversidad de todas las especies que existen en la Argentina, y la no discriminación de las personas por ninguna causa, ni física, ni de índole religiosa, ni política, ni ideológica, ni de piel, ni de ninguna naturaleza, así como la no comercialización de ninguna parte del cuerpo humano, ni de las personas, ni de sus partes, ni de la información genética que contengan. Esto también es otro de los ítems que tiene bastantes controversias al interior del sistema. Para que esto funcione como un sistema, y para que sea un funcionamiento en red, el Estado Nacional tiene una serie de responsabilidades que debe facilitar y cumplir para que todo esto se lleve a cabo de la mejor manera. Y para eso tiene que generar las condiciones que hacen que todos estos objetivos enunciados previamente puedan ser llevados a cabo por las partes del sistema. Como muchas cosas en la Argentina, el sistema y la ley aparecen una vez que ya en realidad la investigación científica y tecnológica está siendo desarrollada. Por lo tanto, cada una de las partes que se ven involucradas luego en la definición de lo que es el sistema deberán adoptarse y amoldarse a lo que dice la ley. Esto es otro de los hechos que generan muchísimas rispideces, porque no todos están de acuerdo en pertenecer al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Hay organismos y hay entidades que son reticentes a pertenecer a organizaciones su propio organismo para poder conformar esta red y este sistema nacional. De todas maneras, como les había dicho antes, esto es un marco general, no obliga a nadie a hacer absolutamente nada, pero es la ley que regula y debería regular el funcionamiento general del sistema. Entonces,
Para lograr esos objetivos, el Estado debe orientar a la investigación científica y tecnológica, estableciendo prioridades en áreas estratégicas, promover la formación y el empleo de los científicos y los tecnólogos mediante la adecuada utilización de la infraestructura física y los recursos económicos que hacen falta para que esto pueda llevarse a cabo, establecer un plan rector de todas las actividades que tenga prioridades y programas teniendo en cuenta el desarrollo armónico y equilibrado del país, y fomentar la erradicación de tecnólogos y científicos en regiones donde haya un menor desarrollo relativo. Esto a la gente del CONICET le puede resonar, porque ha habido distintas, a lo largo del tiempo, distintas como intenciones de localizar científicos y tecnólogos en distintas partes del país con resultados diversos, ¿no? Después vamos a hablar un poquito, me interesa bastante hablar un poco de las opiniones que cada uno tenga al respecto. Mariana, Sí. disculpa que te interrumpa. Francisco Decime. Rosa tiene una pregunta para vos. Francisco, Sí. ¿querés abrir el micrófono y hacerla? Dale, de una. Sí, bueno, buenos días para todos. Nada, acerca sobre esto de que haya personas que crean que, nada, no tiene que estar en la producción de conocimiento orientada a determinar. Ahí está, ahí me puse el video también. No tenga que estar esta producción de conocimiento orientada, digamos, a transferir esos conocimientos a la matriz productiva, ya sea, no sé, desde industria o cooperativas sociales o hospitales, lo que fuere. Nada, quería preguntarte, o por lo menos siento que desde la parte de los que piensan en las políticas científicas o los que están detrás del Plan Argentina 2030, eso como que tienen una postura definida como que en ese sentido, porque están estableciendo estrategias. Quería saber eso, si es en alguna disciplina en particular o algo que tal vez mencionaste un poco al pasar, donde Mira, está como ese debate. Lo que tengo para decirte es que el Plan Nacional Argentina Innovadora del 2020 y ahora el 2030, plan organizado, dirigido y realizado a partir del Ministerio de Ciencia. El Ministerio de Ciencia es el organismo político rector del Sistema Nacional de Tecnología, de los fondos, de cuestiones, pero la cosa no es tan simple, porque el ministerio fue creado en el año 2007 y antes de eso, por ejemplo, es esta ley. Entonces, hay instituciones y hay organismos y hay entidades del sistema que tienen sus propias inercias, sus propios planes, sus propios proyectos estratégicos, que todavía no terminan, no por una cuestión deliberada, sino tal vez también por la propia inercia, de adecuarse y ajustarse a lo que significa el plan. Si bien el plan es un plan que está realizado de manera horizontal, con consultas a la mayor parte de todos los sectores involucrados, tiene un amplio consenso, se realiza con... Después, ahora lo vamos a ver en un ratito, pero hay gente que no está de acuerdo con ese plan. Hay gente que cree que no tienen que decirle lo que tiene que hacer, que la ciencia es hacer un poco lo que uno sabe y lo que uno quiere y lo que uno cree que es lo mejor, sin rendir cuentas a nadie respecto de lo que se está realizando. En todo caso, son los propios pares en Argentina y en el mundo los que evaluarán si lo que uno hace está bien o mal, y eso no necesariamente está de acuerdo con lo que significa una estrategia científica o una política científica para el país. No siempre. En ese sentido lo decía básicamente, no sé si te contesto lo que me preguntaste. Pero ahora en un ratito igual lo vamos a ver cuando lleguemos al plan. La estructura del sistema nacional
es el universo y sus alrededores, digo yo, porque lo integran todos los órganos públicos que asesoran, planifican, articulan y ejecutan temas o áreas relacionadas con ciencia y tecnología, todas las universidades públicas y privadas que realizan actividades sustanciales en ciencia y tecnología, y todos los organismos y entidades del sector público nacional que no son ni universidades, ni organismos de asesoramiento y planificación, nacionales, provinciales o municipales y de la Ciudad de Buenos Aires, que adhieren a la norma. No sé si ustedes saben que en el Poder Ejecutivo hay organismos que dependen de distintos ministerios que llevan a cabo tareas de ciencia y tecnología también, pero que no pertenecen a la órbita del Ministerio de Ciencia, pertenecen a otros ministerios y otras jurisdicciones y por ende tienen otro tipo de obligaciones, de deberes y de presupuestos también. Pero igual pertenecen al sistema. Toda aquella organización que lleve a cabo tareas de, como dice en la filmina, de asesorar planificación, articulación, ejecución y científico o tecnológico, están contenidos en esta ley, en principio. No voy a hablar de las universidades, no me voy a dedicar a las universidades, porque las universidades están fuera, a pesar de ser una de las patas en las cuales este sistema se apoya, pertenecen, al ser tan grandes, al involucrar a tantas personas y al pertenecer al Ministerio de Educación y ser completamente autárquicas y autónomas, tienen sistemas de regulación y las amparan leyes que son diferentes a esta. Y la parte en que estarían integradas en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología no está del todo clara ni del todo dilucidada, ni al interior de las universidades, ni al interior del sistema tampoco. Nadie duda que las universidades son una parte fundamental, pero no está claro cómo deberían articularse al interior del sistema. Bueno, la ley determina también la organización y el funcionamiento del sistema, da la pauta general, el marco general de la organización y el funcionamiento, y tiene siempre, digamos, el espíritu de intentar formar un sistema que funcione en red, tanto para el aprovechamiento más eficiente de los recursos, como para también los recursos humanos y para el desarrollo federal de todo el sistema a lo largo y a lo ancho del país. Tanto en temas desde el punto de vista territorial como desde el punto de vista de las temáticas que se desarrollen en él. Bueno, y acá la ley es bastante de lo que tiene que suceder respecto de los órganos que van a conformar al sistema y lo van a regular. El primer organismo que está enunciado, o digamos que aparece en el texto de la ley, es el GACTEC. El GACTEC es el Gabinete Científico Tecnológico, que es una organización que depende de la jefatura de gabinete de ministros, que es, digamos, el brazo ejecutor de las políticas de la Presidencia de la Nación. Está dentro del Poder Ejecutivo, pero ahí está conformado por todos los ministros y todos los secretarios de Estado que tienen en sus dependencias personal que realiza tareas de investigación y desarrollo. El GACTEC ha tenido en estos 20 años un funcionamiento bastante errático, no se ha reunido ni se ha, digamos, puesto a trabajar como la ley lo indica, ni ha hecho, digamos, todas las
adecuaciones que tenía que hacer para poder funcionar orgánicamente, por razones políticas que ya sabemos que siempre están atravesando todas las cuestiones que tienen que ver con la división de los poderes y la división del país en estructuras que son no siempre del todo claras respecto de cuáles son las jerarquías, ¿no? De nada sirve que se junte un grupo de ministros en el plano nacional para discutir políticas científicas si no tienen el aval de los respectivos gobernadores o de los respectivos ministros de las áreas en las jurisdicciones provinciales, por ejemplo. Y por otras razones ha sucedido que el GACTEC no ha tenido un funcionamiento muy preponderante a lo largo de estos 20 años. El siguiente organismo que se establece en la ley es el COFECIT, que es el Consejo Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación. El siguiente es el CICIT, que es el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, donde trabajo yo. La siguiente es la CAPLANCIT, no sé si escucharon hablar de la CAPLANCIT, que es la Comisión Asesora para el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y se recrea lo que hasta ese momento era la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica en la Agencia Nacional de Promoción de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Productiva, que pasa a tener otro tipo de responsabilidades y de ejecuciones en relación a las que tenía antes de que se transformara en lo que se transformó hasta el año pasado. Básicamente respecto del financiamiento de todo el sistema. Bueno, ya les hablé del GACTEC, las responsabilidades del GACTEC son establecer las políticas nacionales y las prioridades bajo la forma de un plan. O sea, el GACTEC es el organismo que tiene que presentarle el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología al Congreso para que sea aprobado y sea incluido en la ley de presupuesto con todas las especificaciones que requiera su elaboración. Determinar todos los presupuestos de ingresos de la función y egresos de la función Ciencia y Tecnología, que es una función del presupuesto que en un ratito vamos a ver, que es la que rige la mayor parte del financiamiento del Tesoro y del Estado en Ciencia y Tecnología, y evaluar la ejecución del plan y su grado de cumplimiento para remitir un informe al Congreso respecto de anualmente cómo ha sido la evolución del plan. El COFECIT es la parte federal de esta parte, que tiene que ver con justamente los máximos responsables de ciencia y tecnología de las distintas jurisdicciones. En este sentido, las jurisdicciones son los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deben juntarse y reunirse para elaborar y articular las políticas científicas nacionales en sus respectivos territorios, para promover el desarrollo armónico de cada una de las regiones. El COFECIT tampoco ha sido un consejo muy activo hasta ahora. Recién a partir de este gobierno hay un presupuesto que puede acompañar a las funciones del COFECIT. Hasta ahora era todo de carácter honorario, pero no solamente las personas que lo integraban, sino también sus acciones no estaban muy, ¿cómo puedo decir?, muy claras respecto de qué aplicación concreta tenían en el territorio. Era más bien una entidad
digamos, vamos a decirle formal, para decirlo de alguna manera, porque hay ciertas cosas que tenían que suceder con apoyo y con la buena venia del COFECIT, pero no terminaba de ser lo que tiene que ser, que es el órgano que implementa las políticas y que levanta al mismo tiempo las necesidades de los territorios y de las provincias respecto de lo que tiene que ver con ciencia y tecnología. Es el órgano coordinador del plan nacional con los planes provinciales, ¿no? Y asimismo es el órgano que debe digamos, tener relación con todas aquellas instituciones que tienen, federales, que tienen arraigo en el territorio, tanto los organismos nacionales que tienen, como el INTA, por ejemplo, que tienen regionales en distintas partes del país, como las universidades, como distintos institutos, como el CONICET, que también tiene unidades ejecutoras a lo largo y a lo ancho del país. Esa coordinación de todas esas entidades y esos organismos la debe realizar el COFECIT, algo que hasta ahora no sucedió con demasiada importancia, si bien algunas cosas aisladas hubo. Bueno, lo siguiente es el CICIT, y acá me voy a detener un poquito más porque es lo que yo más conozco. El CICIT es el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, que reúne a las máximas autoridades, no ya de las jurisdicciones del país, sino de los organismos que realizan ciencia y tecnología en el país. Ahí en ese cuadrito están los organismos que lo componen, las máximas autoridades de cada uno de estos organismos. Son de reciente incorporación el INPRES, que es el Instituto Nacional de Sismografía, que queda en la provincia de San Juan, y la Administración de Parques Nacionales, que hasta este año no pertenecían al CICIT y no participaban de sus reuniones mensuales, y a partir de este año fueron incorporadas, y hay solicitudes de otros organismos más que pretenden ingresar a formar parte de este consejo. El consejo lo que hace es justamente tratar temas comunes que pueden tener los distintos organismos que llevan tareas sustantivas en distintas áreas de la realidad científico-tecnológica del país. El Instituto Nacional del Agua se ocupa de temas relacionados con el agua, no sé, el CGMAR se ocupa de temas relacionados con la minería, el servicio meteorológico, bueno, ya lo saben todos cuáles son las funciones del servicio meteorológico, lo mismo el INTA o el Instituto Antártico, son todos organismos que realizan tareas de ciencia y tecnología, pero que no dependen de la jurisdicción del Ministerio de Ciencias, salvo la CONAE, que es la Comisión Nacional de Asuntos Espaciales, y el CONICET y el Banco Nacional de Datos Genéticos. El resto de las instituciones no, digamos, dependen organizativamente de otros ministerios, y son el brazo de ciencia y tecnología en el resto de los ministerios de la nación. Tienen que colaborar como órgano, tiene que colaborar al cumplimiento del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, optimizar en la articulación de los programas y los proyectos para evitar que haya superposición de actividades, algo bastante común en el sistema atomizado como lo tenemos aún, cada vez menos, pero todavía sucede. Promover a la formación y al arraigo de los investigadores y tecnólogos de distintas disciplinas en sus distintos senos de cada organismo. Mejorar los vínculos entre el sector público y el sector privado. No se olviden que estos organismos llevan a cabo un montón de tareas de investigación y desarrollo que tienen muchísimo impacto en el sector privado. Por ejemplo, el INTI es el organismo que le da soporte a la mayoría de las pequeñas y medianas empresas del sector productivo, o el INTA hace lo mismo con las organizaciones relacionadas al agro, a la agricultura y a la ganadería.
Cada una de estas organizaciones tiene una finalidad decretada por ley, etc. Y se juntan una vez por mes a discutir y a tratar de ver cómo optimizar la utilización de recursos, resolver problemas comunes y poner a punto y en común distintas iniciativas que después se plasman en el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. Bueno, algunos de estos organismos que están acá, bueno, uno de los organismos que está acá es el CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, que es el que agrupa a todas las universidades nacionales del país, de todo el país, y el otro es el CRUP, que es el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, que también agrupa a todas las universidades privadas del país que realizan tareas de ciencia y tecnología. Recordemos que no todas las universidades privadas ni todas las universidades nacionales realizan tareas de ciencia y tecnología. Esto tiene que ver con la Ley de Educación Superior y una serie de cuestiones que no voy a tratar en esta ocasión, que sería muy largo de hablar, pero en principio no todos están obligados a realizar tareas de investigación y por ende solamente están representadas las universidades que sí lo hacen en estos asientos en el CICIT. El INIDEP es el organismo que regula y que investiga sobre cuestiones relacionadas con el desarrollo pesquero. El IGN es el Instituto Geográfico Nacional. El CITEDEF es el organismo del Ministerio de Defensa que realiza tareas de investigación y desarrollo para la defensa. La CONEA es la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y la ANLIS es la organización del Ministerio de Salud que abarca todos los institutos de laboratorios y salud bajo el ala del Instituto Malbrán. Y creo que no me olvidé de nadie. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? No. Bueno, me preguntan, cualquier cosa que quieran, me preguntan. Bueno, lo siguiente que está establecido en la ley es la conformación de la CAPLANCIT. La CAPLANCIT es la comisión que asesora para la elaboración del plan de ciencia y tecnología, el plan nacional. La CAPLANCIT sí se juntó, sí se organizó, sí se armó, sí se declaró y decretó su reglamento operativo y funciona asesorando a los que realizan el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. Está conformado por organismos de ciencia y tecnología, universidades nacionales, universidades privadas, el sector financiero, la industria, las provincias, el poder legislativo y los distintos actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Tiene un reglamento que dice cuántas personas de cada uno de estos sectores la conforman y van, pero es un organismo bastante grande. De todas maneras funciona, se han juntado y han hecho sus descargos y sus apreciaciones tanto para el plan nacional anterior, el 2020, como para este, están trabajando como comisión asesora. Bueno, y ahora viene la parte del plan. La ley también determina la elaboración del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. El Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación es un plan, como su nombre lo indica, que organiza la investigación científico-tecnológica del país, teniendo en cuenta y atendiendo prioridades estratégicas que hacen falta para resolver problemas concretos que acucian y que deben ser desarrollados o que deben ser atendidos a través de la ciencia y la tecnología. Es bastante, bueno, no sé si todos lo conocen, no lo conocen, el plan, el lanzamiento del plan de este año todavía no se ha hecho.
bueno, en realidad sí, se hizo, pero no sé si tuvo la difusión que hacía falta que tuviera, y todos se enteraron que ya fue lanzado. Alinea básicamente los distintos sectores de ciencia y tecnología del país y las distintas misiones y las distintas líneas de investigación científico-tecnológica que el país debería desarrollar en función de sus necesidades. Hoy al plan lo centraliza la Secretaría de Políticas y Planeamiento del Ministerio, Planeamiento y Políticas, y se realiza a través de una consulta muy amplia a distintos sectores y a distintas iniciativas y a distintos investigadores y grupos, universidades, organismos e instituciones que tienen interés en el desarrollo de, científico-tecnológico. Voy a tomar un poquito de agua que se me secó la garganta. Espérenme un segundo. Otra parte de la ley habla del financiamiento del sistema. Y acá es donde entramos en una parte medio ríspida, porque en estos 20 años la ley no determinó cómo debía financiarse el sistema concretamente, ¿no? El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, sino simplemente dejaba enunciado quiénes eran los responsables del financiamiento, pero no establecía normativas claras respecto de cómo debía hacerse este financiamiento. El Estado Nacional financian las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, financian las empresas privadas y las instituciones no gubernamentales, financian aportes públicos y privados, externos e internos. Todos ellos financian al sistema. No está claro cómo, la ley no lo dice, y eso hizo que buena parte de las cosas que debían suceder a lo largo de estos 20 años en la aplicación de esta ley fueran bastante dificultosas, sin contar los distintos problemas económicos a los que ha sufrido el país, y que entonces algunas cosas las han atrasado, otras las han dilatado, algunas han podido llevarse a cabo y otras no han sido desarrolladas en toda su cabalidad. Lo que determina es que el Estado Nacional tiene la obligación de evaluar el cumplimiento del plan y el cumplimiento del funcionamiento del sistema nacional a través de evaluaciones que valoren el trabajo de los científicos, que asignen recursos, digamos, del gasto de esos recursos destinados a la ciencia y la tecnología, y determina cómo deben ser los sistemas de evaluación, que tienen que tener procedimientos democráticos, que las personas involucradas tienen que conocer los resultados de sus evaluaciones, una serie de cosas que en algunos casos sí a veces se cumplen, pero la mayoría de las veces no. Todavía esta parte del sistema de evaluación, del cumplimiento de los trabajos, como lo dice la ley, no se llevan a cabo en casi ninguna de las instituciones del sistema. Bueno, vamos al financiamiento. El financiamiento del sistema hoy se realiza a través de dos fuentes, una fuente interna y una fuente externa. Yo no sé si alguno de ustedes escuchó hablar de la fuente 11, fuente 12, fuente 22, fuente 14, si alguno tiene algún tipo de posibilidad de acceder a la forma como se realiza el financiamiento de sus investigaciones.
o si se preguntó alguna vez de dónde proviene el dinero que le paga el sueldo, o que le paga el subsidio, o que le paga el equipamiento, o que le paga los insumos, más allá de las siglas que se ponen, el BID, OC, AR, y números, etcétera, etcétera. Bueno, el financiamiento del sistema básicamente se produce, como les dije, por dos fuentes. La primera es la función ciencia y tecnología del presupuesto nacional, que sale por ley todos los años, y que todas las, que es elaborado por la Oficina Nacional de Presupuesto, que es una cosa bastante compleja, el presupuesto nacional argentino. No me imagino que en todos los países debe ser igual, pero en este país, yo que no soy experta y que no me dedico al tema, intenté sacar algunas conclusiones, y la verdad es que me resultó bastante engorroso, más allá de que es extremadamente técnico y extremadamente detallado en cuestiones muy, muy, muy específicas que a mí me exceden lo que mis conocimientos, ¿no? Pero bueno, se supone que todos los organismos que se dedican a la ciencia y la tecnología tienen o les interesa obtener nuevos conocimientos, y por eso entran dentro de una función para cada uno de esos organismos que se llama función ciencia y tecnología, cuando el presupuesto se organiza por finalidad y función. Hay muchas maneras de organizar los gastos que tienen las instituciones, y la organización por finalidad y función es una de las maneras. La organización por la fuente de financiamiento es otra. Pero bueno, básicamente tiene, como les decía, tiene dos fuentes, una fuente interna y una fuente externa, y en el caso de Argentina, la fuente externa en el organismo, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología la administra la Agencia Nacional de Promoción. Bueno, y ahora ya cambió de nombre otra vez y yo me lo olvido, así que me lo anoté. Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, que es la agencia I+D+I que todos conocen. Pero bueno, estas son las que están en la pantalla, son las fuentes de financiamiento de ciencia y tecnología. Algunas instituciones tienen recursos propios, algunas instituciones son autárquicas y autónomas y tienen, o descentralizadas, y tienen la posibilidad de utilizar su propio presupuesto para sin tener que rendir cuentas respecto de cómo lo utilizan. Entonces, según el año, lo utilizan para distintas cosas. Hay otras instituciones que no lo pueden hacer eso, tienen que ceñirse específicamente a lo que escribieron que iban a hacer, más allá de los vaivenes y más allá de los problemas que puedan surgir después. Hay organismos que tienen recursos propios, que generan sus propios recursos, además de lo que el Tesoro Nacional les otorga como parte del presupuesto. Hay intercambios, hay organismos que prestan servicios y otros organismos que reciben servicios, y entonces hay ventas, activos, pasivos, bueno, un montón de cuestiones que son muy técnicas, y yo no me quiero meter porque tengo miedo de meter la pata, básicamente, porque no soy experta, como les decía antes. Pero el financiamiento se puede organizar, de la ciencia y la tecnología se puede organizar de distintas maneras, según el origen de los fondos, según la naturaleza legal de los fondos, según el tipo de transacción que lo origina, según si es de origen externo, según si es una donación, si es una transferencia, etc. Estas que están acá son las fuentes más frecuentes de financiamiento del sistema. Bueno, esto es un poquito lo que les decía. Los organismos de financiamiento externo son el BID, el BIRF, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Centroamericano de Investigación, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo las siglas.
ver si me lo anoté, sí, Centroamericano de Integración Económica, son todos organismos multilaterales de crédito que otorgan préstamos bajo reglamentos operativos que son bastante estrictos y que dicen cómo va a ser la forma en que esos préstamos se van a devolver y para qué se pueden y para qué no se pueden usar. Todo el financiamiento externo relativo a la ciencia y la tecnología de los organismos que dependen del ministerio se financia a través de la agencia, se administra a través de la agencia, que tiene distintos fondos y distintos instrumentos para llevar a cabo este financiamiento. Todos saben lo que es el FONCIT, supongo, y lo que es el FONTAR, o lo que es el FONSOFT, y lo que es el FONARSEC. Cualquier cosa me preguntan, pero bueno, perdón. La ley de administración financiera y los sistemas de control del sector público nacional son los que rigen el funcionamiento de todas estas ingresos y egresos del financiamiento del sistema. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguien quiere saber algo o alguna pregunta que está quedando como duda? ¿Hay alguien ahí? No veo a nadie, no sé si están, no están, se fueron. Sí, acá estoy. Ay, no sé si estoy hablando sola, a veces me parece que Aquí estamos. qué feo Muchísimas que gracias, Mariana. Sí, sí, feo, qué estamos feo. atentos. Ah, bueno. Por un momento dije, ay, no hay nadie del otro lado, no quedó nadie, se aburrieron No, y se... está bien. No. Bueno, sigo entonces. No estoy mirando el chat, así que no sé si hay preguntas en el chat, no las estoy contestando por eso. Bueno. Ahora, Mariana, hay una pregunta de Margarita Jaramillo. Sí. No sé, Margarita, si querés hacer vos la pregunta. Bueno, gracias. Estoy súper despeinada, perdón, pero bueno. No sé si corresponde. Hola a todos. Hola. No sé si corresponde. Tengo una duda que es como más externa, por favor. Cuando uno aplica una convocatoria externa, por ejemplo, las de Bayer o Monsanto, yo soy del área de agricultura, ¿qué porcentaje de los recursos que le han asignado a uno en el exterior le entran al país para poder desarrollar la investigación? O sea, ¿qué porcentaje las agencias le retienen o cómo se hacen esos ingresos? ¿Sí me entiendes, Mariana, la pregunta? Bueno, voy a tratar de responderte con lo que sé. La verdad que es una pregunta bastante específica y bastante técnica, que necesito conocer algunas cosas más de las que estoy entendiendo, porque no es tan simple, no es que uno gana un subsidio en el exterior y transfiere la plata y viene directo como si fuera una donación, depende de muchas cosas, pero por lo que sé, la determinación de cómo se asigna el dinero y qué recibe efectivamente el investigador en Argentina, y eso me lo van a corregir las chicas que son del CONICET, que seguramente saben bastante más que yo de esto, depende de la naturaleza del contrato, digamos, que se gestionó para poder realizar esa transferencia. En el mundo privado entiendo que cuando uno transfiere dólares del exterior a la Argentina, lo tiene que hacer a través de ciertos canales, no los puede hacer de cualquier manera, y esos son los canales que van a determinar según tasas y según impuestos y según cuestiones que están relacionadas con cosas financieras que no son necesariamente del ámbito científico, lo que va a terminar sucediendo que quede como monto disponible para utilizar en la efectiva investigación. No sé si alguien tiene algo para agregar de esto, porque la verdad es que no es mi tema específico y sé esto que te dije, lo poquito que te contesté. No sé si alguien tiene experiencia que pueda complementar lo que yo dije, o alguna
alguna anécdota No, para contar yo al creo que respecto? se tiene que ajustar al tipo de retenciones que cualquier persona puede. No, no sé con el tema de las administradoras, porque hay administradoras de subsidios como Ubatec, Innovatec, Ujú. hay algunas, ¿sí?, que tienen cuentas en el exterior. Entonces, de esa manera, esa transferencia de subsidios se pueden hacer a las cuentas en el exterior y los gastos se pueden hacer en Argentina. Tienen tarjetas de crédito y esas cosas. Pero si la administradora que seleccionaste o que te toca, ese es otro tema que quizás Mariana nos pueda ayudar, que la administradora que seleccionaste o que te toca tenga cuenta afuera, eso depende de la administradora, pero también dónde tiene la cuenta, en qué banco la tiene acá en Argentina, porque algunos bancos también hacen retenciones, o sea, cobran por transacciones y esas cosas. Todo depende de los convenios Sí, y muy los complejo. documentos firmados según las distintas instituciones. No es lo mismo una universidad que un organismo del CONICET, no es lo mismo un organismo de la Administración Pública Nacional, porque se rigen bajo distintas leyes y sus unidades de... ¿cómo se llaman? Gaby, me dijiste, que ya me olvidé el nombre de tantos años que Las hace. unidades administradoras. Las administradoras Administradoras, de los sí. fondos son diferentes según la naturaleza del organismo. No es lo mismo una unidad administradora en el ministerio, por ejemplo, que una unidad administradora en una facultad, que una unidad administradora en una universidad, o una unidad administradora en un organismo como la CONEA, por ejemplo. Son distintas Claro. distintas naturalezas del origen y el destino de los fondos, y eso hace que haya diferencias en las retenciones, en los impuestos y en un montón de cosas que son muy específicas según el caso, y yo pues, obviamente que no me las sé, no estudié, digamos, ningún caso particular para contarles. Lo que yo estoy hablando está más relacionado con el sistema general, el financiamiento general. Después las cuestiones particulares obviamente responden a detalles que no estoy en este momento atendiendo, pero básicamente era para que les quede claro de dónde viene la plata. Por ejemplo, el CONICET, que es el organismo de ciencia y tecnología más importante del país en cantidad de gente que tiene, destina la mayor parte del dinero que recibe del Tesoro Nacional para pagar salarios. Casi el 90% de su presupuesto se va en salarios. Eso implica que el dinero disponible para poder realizar otro tipo de funciones que hacen falta para poder realizar, llevar a cabo la investigación o la docencia, no, la docencia no, la investigación o el funcionamiento de las unidades ejecutoras, sea muy bajo y dependa de otro tipo de fuentes de financiamiento para poder realizar sus investigaciones. Estoy hablando de las investigaciones y estoy hablando del CONICET como un organismo en general, que todos sabemos que no lo es, porque bueno, al interior del CONICET hay un montón de partes que lo conforman, que hacen que sea un órgano complejo respecto de otros que son bastante más sencillos. Equiparable por ahí a las universidades nacionales o algo del estilo, ¿no? Disculpa, Mariana. Sí, Ahí Agustina Sazones tiene una pregunta. Agustina, sí, ¿querés abrir el micrófono? Sí, hola Mariana. Tengo hola. una consulta a ver si tenés idea si la ley dice algo. De estos préstamos externos, yo entiendo que llegan en dólares, ¿no? No sé, por ejemplo, el BID, que es el que más conocemos los investigadores. Y después a los investigadores llegan pesos generalmente desfasado, como sabrás. Sí. Entonces, después de 2 años no sirve para mucho la plata que te dan. Y siempre me da vueltas, digo, ¿qué pasa con esos dólares? ¿Qué hacen con esa plata? Y quizás la ley dice algo o no, no sé. Si tenés idea, me encantaría saber. La ley no dice nada al respecto, eso tiene que ver con los reglamentos operativos, y eso
tiene más que ver con cuestiones de administración financiera más que administración económica, porque la manera como se mueven los fondos adentro, digamos, de la administración central, que es el gobierno nacional, y las administraciones provinciales, que son los gobiernos provinciales, ya escalan a una magnitud donde es muy complicado poder entender cómo se modifican y cómo se manejan y cómo se asignan, en qué momentos esos fondos. Los préstamos del BID que hacen digamos, a la posibilidad de investigar en la Argentina, o del BIRF, o del Banco Mundial, o los que sean, tienen una parte destinada a investigación y desarrollo. Otras partes de los préstamos están asociadas a otras cuestiones que tienen que ver con, no sé, el combate de la pobreza, o la modernización energética, o la reconversión de industrias, y en esa bolsa del préstamo, la parte de ciencia y tecnología queda un poco desdibujada en cuanto a monto, en cuanto a cantidad. Yo no sé exactamente, porque no está escrito, y entiendo yo que a propósito, en ningún lado, los detalles finos de cómo se hace esa transferencia. Siempre los préstamos de los organismos multilaterales de crédito son en dólares, y siempre el Tesoro Nacional y el presupuesto nacional se estipula en pesos. Y no está contemplada la variable inflacionaria, ni la variable de los cambios que puedan ocurrir a lo largo del tiempo, entre que una cosa se deposita, entre comillas, y se hace efectiva en el bolsillo o en la caja del grupo de investigación. Eso pasa por toda una cantidad de cuestiones y de controles que efectivamente, como vos decís, Agustina, es lo que termina sucediendo. Uno sabe que recibe un dinero, pero nunca está actualizado al momento en que el depósito fue hecho. Eso no está claro cómo se maneja. Es algo que todavía nos falta avanzar respecto de lo que es la transparencia en la utilización y la asignación de los recursos. Bárbaro, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Margarita, ¿quieres sumar tu comentario? ¿Quieres explicarnos más? No, solo ese comentario que, o sea, cuesta mucho nosotros desde universidades privadas y que no hacemos parte del CONICET, aplicar a convocatorias nacionales por ser universidades privadas. Y también si vamos al exterior, sucede esta situación que parece como una nebulosa o una nubecita gris que no es tan claro, ¿cierto? Entonces, realmente no es que los docentes dentro de las universidades no quieren hacer ciencia y tecnología, sino que las... Ay, no escucho, no sé si se corta o es mi conexión. Sí, se cortó un poquito la última parte. Ah. La verdad que sí, también me costó entenderlo, no sé si querés repetir lo último. Bueno, voy sin cámara. ¿Me escuchan ahora? Sí, me parece mejor. Bien. Licenciada y Pamela, les comentaba que las universidades privadas estamos como un poco atadas porque generalmente las convocatorias nacionales limitan a universidades privadas participar. Entonces, cuando ya uno ve o para buscar financiamiento de ciencia y tecnología, va al exterior. Y si vamos al exterior, también sucede esta situación de las retenciones, que van a sobrepasar el 38%. Entonces, es como un círculo vicioso. Sí o sí tiene que estar uno dentro de una universidad estatal para poder hacerlo, ¿cierto? Bueno, mi caso es particular porque soy extranjera, ¿cierto?
pero es lo que sucede, se limita mucho y hacemos parte del club, pero el club no tiene como la suficiente fuerza para que sí nos puedan ofrecer un mecanismo de financiamiento a las investigaciones. Sí sé, lo que te puedo decir al respecto es que esto es un tema que se debate en el CICIT. Al interior del club, uno de los problemas que hay es que en la población de universidades privadas en la Argentina es extremadamente heterogénea, mucho más heterogénea que las universidades nacionales o públicas. Más allá de que muchas de ellas tienen muy poca trayectoria en el tiempo, algunas no, pero al interior de las propias universidades privadas hay universidades que tienen una trayectoria y antecedentes en investigación y desarrollo muy importantes y que tienen convenios con el CONICET y con otros organismos y no tienen mayores problemas para poder presentarse a este tipo de financiamiento y de convocatorias, y otras que son normalmente más chicas y que tienen otro tipo o más nuevas en cuanto a que no tienen tanta trayectoria de investigación y desarrollo, que se les complica bastante más. Lo único que tengo para decirte es eso, es que es un tema que sale, digamos, bastante, porque justamente no hay manera de que esto se pueda revertir si es que no se trata de alguna manera de resolver, pero no te puedo dar una respuesta porque la respuesta no la sé. Sé que es un tema que no solamente te sucede a vos, sucede en un montón de ocasiones, sobre todo con la gente de universidades privadas. Es así. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien tiene algo más que quiere comentar al respecto? Bueno, y ya para terminar, esta filmina lo que les quería mostrar simplemente es, no sé si todos conocen al doctor Aliaga, que es una persona muy activa en las redes y en distintos ámbitos, digamos, de los medios de la Argentina actual. Fue decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y subsecretario de Evaluación Institucional del Ministerio en la época del primer mandato de Lino Barañao. Él se ocupa, bueno, ahora está 100% dedicado a los temas de la pandemia y de las vacunas y de los infectados y demás, pero durante mucho tiempo se dedicó a hacer los números respecto de esto que estábamos hablando con respecto a la función ciencia y técnica del presupuesto y la inversión respecto del Producto Bruto y la inversión en ciencia y tecnología que hace el Estado Nacional. Estos datos son hasta el 2019, pero es a partir de una conversión que él hace, y los invito a todos, por eso dejé la cita ahí abajo para que lo vean si quieren, cómo ha decaído la inversión en la función ciencia y técnica del presupuesto nacional desde el gobierno, digamos, el final del gobierno de Cristina Kirchner en el 2015 hasta el 2019, que es cuando está hecho este artículo. Y esto viene a cuenta de que este año, supongo que alguno de ustedes sabrá, bueno, no, antes me olvidé, iba a hablar de otra cosa, después voy a hablar de la ley de financiamiento, porque pensé que me faltaba menos, ya llego. Dos palabras respecto de esto, que ya lo dije y lo esbocé antes. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, creado en el año 2007, en la primera presidencia de la presidenta Cristina Kirchner, es la autoridad, digamos, que centraliza las actividades de ciencia y tecnología de todo el país. Es un ministerio nacional, depende del Poder Ejecutivo Nacional y como tal tiene las limitaciones que tiene en un país federal como este, donde cada provincia es autónoma, ¿no? En algunos aspectos. Pero tiene como funciones la elaboración y la administración de toda la política científica del país y la articulación de todo el sistema nacional de ciencia y tecnología. Ejerce la presidencia del COFECIT, la presidencia del CICIT,
y tiene digamos, personas designadas para actuar en el GACTEC, que era el organismo que les había dicho al principio. Es el que se ocupa de coordinar y de centralizar todas las funciones y toda la gestión de la política pública de ciencia, tecnología e innovación de la Argentina, desde el año 2007 esta parte. Hoy va por su tercer ministro. El anterior, digamos, este año hubo dos ministros, el ministro Salvarezza y el ministro Filmus, que fue removido después el ministro Salvarezza después de las elecciones de las PASO, para ir a integrar parte del directorio de ITEC, que es una empresa del Estado, dependiente de YPF, y que ahora, bueno, ahora es la autoridad del ministerio es el licenciado Daniel Filmus, que es uno de los que organizó y pergenió esta ley de las que les estoy hablando ahora, en el año 2001, y que es una persona de una trayectoria muy cercana a todo el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología desde sus inicios, al principio de la democracia. Bueno, el ministerio tiene es la jurisdicción 71 en el presupuesto nacional, tiene que generar las condiciones de producción y transferencia de conocimiento científico y tecnológico, tiene que procurar la infraestructura necesaria para que se pueda llevar a cabo la investigación científica y tecnológica en todos los ámbitos del país, es el que administra los sistemas nacionales, la biblioteca electrónica, administra distintos proyectos, planes y proyectos, además de ser el encargado de redactar el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y es el que administra la parte sustantiva del financiamiento de ciencia y tecnología del país, tanto para el CONICET como para el Banco Nacional de Datos Genéticos o la CONAE, que son sus organismos descentralizados bajo su órbita. Bueno, esta filmina que viene no me gusta, pero no me quedó otra, porque no se ve nada. Esto que está acá a la izquierda se supone que es la organización interna del ministerio. No sé si todos la conocen. El ministerio está organizado en algunas unidades, las más importantes desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología para lo que es este seminario, es la Secretaría de Articulación Científico-Tecnológica y la Secretaría de Políticas y Planificación, que dependen directamente del ministro. Tiene otras unidades más, la que está relacionada con el C3 y todo lo que es difusión de la ciencia, la que está relacionada con Tecnópolis y todo lo que tiene que ver con Tecnópolis, que no depende directamente del ministerio, pero sí hay una unidad específica para todo eso. Y está organizado en distintas direcciones nacionales que llevan a cabo distintos planes, programas y proyectos. Es una unidad distinta de la agencia está en otro lugar, si bien todo pertenece al polo, no tiene a partir de un decreto de este año, no, del año pasado, son entidades separadas, no comparten prácticamente nada, a pesar de que pertenecen a la misma jurisdicción, sería. La agencia hoy es un organismo autárquico, igual que el CONICET, y tiene posibilidades de administrar su propio presupuesto, más allá de dar presupuesto para el resto del sistema. Y bueno, la CONAE es la comisión que se ocupa de los asuntos espaciales, y el Banco Nacional de Datos Genéticos es el organismo que se ocupa de la identificación de las personas a partir de sus perfiles genéticos, y trabaja básicamente relacionado con cuestiones de derechos humanos. Bueno, no sé si se llega a ver, si se alcanza a ver, no sé si quedó un poquito chiquito, es simplemente para que tengan una mínima idea de cómo son los gastos, cómo son los números.
del presupuesto nacional para el 2021. ¿Qué es lo que cada organismo pidió para lo que tiene que cubrir de gastos para la función ciencia y tecnología del presupuesto nacional? En esa función, como les había dicho antes, se incluyen básicamente, la mayoría son salarios, hay otros ítems y otros incisos que también pertenecen a esa función, pero como verán, hay organismos que tienen presupuestos realmente muy chiquitos y otros que están mucho mejor, obviamente, que tienen producidos propios, recursos propios. La Administración de Parques Nacionales tiene recursos propios, el INTA tiene recursos propios, el CONICET también, la CONAE también. Esto que está acá son los gastos que se le piden al presupuesto nacional, o sea, al Tesoro Nacional, al presupuesto de la Nación, para gastos de funcionamiento. Se los puse porque me parecía que era bastante indicativo, simplemente para que tengan idea de las magnitudes. Obviamente esto está relacionado con los tamaños. Salvo la CONEA, que es un organismo que no es en personal muy grande en comparación con otros organismos, como el CONICET, por ejemplo, que tiene un presupuesto de 18.000 y pico de millones de pesos. Los números están expresados en pesos. El resto de los organismos tienen presupuestos muy dispares. Algunos de ellos, al depender de otros ministerios, directamente no pueden hacer uso de su propio presupuesto. Tienen que esperar a que les destinen el dinero y no los utilicen, y como sucede en otros, en lo que recién mencionábamos con respecto a lo que implica el desembolso de préstamos externos, tienen que esperar que la jurisdicción principal les otorgue la parte del presupuesto que ellos habían pedido para los gastos de funcionamiento, y eso también sucede con demoras, en general con algunos con falta de adecuaciones. A veces hay partidas extrapresupuestarias, no siempre, depende de la situación en la cual está el país en ese momento y qué condiciones y hacia dónde se asignan los recursos. Este año, obviamente, y el año pasado también, todo estuvo bastante determinado por la pandemia y por el sostenimiento de la pandemia. La mayor parte de los gastos fueron dirigidos hacia esos ítems. Todo lo que sea, por ejemplo, la compra de vacunas, se hace con recursos externos, con créditos y préstamos del exterior, todo lo que tiene que ver con el acondicionamiento, por ejemplo, de las unidades hospitalarias para poder hacerle frente a la pandemia también, todo eso se hace con crédito externo. Bueno, y el resto del presupuesto fue derivado a la mayor parte, ¿no?, del presupuesto al mantenimiento y al sostenimiento de las cuestiones sociales y de las cuestiones laborales de las personas que viven en este país. Para terminar, bueno, les quería contar simplemente esto, que recién 20 años más tarde se promulgó y se sancionó la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y esta ley, que se sancionó este año, lo que dice es que el gasto en ciencia y tecnología, la función ciencia y tecnología del presupuesto, tiene que estar atada al Producto Bruto Interno del país y atada de una determinada manera para poder hacer efectiva el financiamiento del sistema, con aportes genuinos del Tesoro Nacional, que son estos aportes que no dependen de la deuda y que no dependen de otras cuestiones asociadas más a la política y a cuestiones económicas, macroeconómicas, ¿no? Entonces establece un piso a partir del cual se empieza el financiamiento del sistema empieza a crecer, y
va a redundar en un incremento en, en la función ciencia y tecnología para cada uno de los organismos del sistema nacional. En esta ley intervienen todos los organismos del sistema, salvo las universidades que por una reglamentación particular no dependen, tienen un presupuesto propio, y como no está del todo determinada su función ciencia y tecnología al interior de cada una de las universidades, por el momento quedó por fuera de esta ley de financiamiento. Bueno, estos son los puntos principales de la ley. Establece el incremento anual del Estado para la función ciencia y tecnología, que tiene un mínimo del cual no se puede bajar, no importa la coyuntura y los problemas que haya. Va a promover el carácter federal del sistema, o sea, la idea es que se puedan establecer grupos de investigación y se puedan desarrollar grupos de investigación en áreas que han sido históricamente relegadas. Si uno se fija, el mapa, no lo puse, pero el mapa de la concentración de recursos del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en el país es bastante irregular. Hay una zona núcleo que tiene un desarrollo relativo enorme, y un montón de lugares que están totalmente marginados respecto al desarrollo del sistema. Se va a promover, digamos, la incorporación de grupos a estas áreas, y se va a fomentar esto a partir del financiamiento de la puesta en marcha de esta ley, que ya es a partir de este año, del 2021, ya en el presupuesto del año 2021 está incluida la tabla que habla de los incrementos que tiene que haber en cada uno de los, en la función ciencia y tecnología para los distintos años de aquí al 2032 para lograr el mínimo del 1%. Bueno, no, y esto me parece que es todo, creo que fue bastante, ya no sé si hay alguna pregunta al respecto, tienen alguna duda, quisieran saber algo más de lo que dije, tienen alguna duda que quieran preguntarme. Voy a mirar el chat, que no lo hice hasta ahora, así que no sé. Muchísimas gracias, Mariana. Por ahora en el chat no veo preguntas nuevas, pero si quieren sumarlas, por favor, o si quieren directamente abrir los micrófonos, son bienvenidos. A ver, sí, no los voy a leer porque no... son conversaciones, pero bueno, quería decirles simplemente que, entre otras razones, la decisión de haber elegido este tema para hablar en el webinar de hoy tiene que ver con que hay alguna... voy a parar de compartir la pantalla. Espérenme un poquito, que quiero ver si puedo... Ahí está. Eso. El mensaje que me gustaría que se lleven es que me parece muy importante que todas las personas que son parte del sistema se involucren de alguna manera para entender y conocer, más allá de su propio foco y más allá de su propio campo del microscopio, como suelo decir yo, cuestiones que tienen que ver más con el funcionamiento macro. Porque hay un montón de cuestiones que por suerte cada vez están más accesibles y cada vez son más fáciles de conocer en comparación con otras épocas. Yo ya tengo unos cuantos años y todo esto que les estoy contando ahora hubiera sido imposible hace nada más 5 o 10 años atrás. La disponibilidad de la información, la organización de la información, es enorme, hay información de muchísimo nivel, de muchísima complejidad para poder entender y para poder involucrarse un poco más desde lo que hace a la vida de todos nosotros de todos los días, ¿no? Porque tiene que ver con el funcionamiento del Sistema
racional y de hacia dónde y por qué va la ciencia y la tecnología, a dónde va y cómo va. Me parece que esto es todo. No sé si quieren preguntarme algo, vuelvo a repetir, si tienen algo para decir, quieren agregar algo. Mariana, tengo una pregunta acá. ¿Cómo sugerís vos que nos involucremos? Cuando vemos algo que nos parece que no funciona, cuando vemos algo que creemos que se podría mejorar, ¿cuáles son los canales que sugerís para que nuestro mensaje llegue mejor? Mira, hay dos cosas que suceden que yo no sé si bajan al territorio. Cuando digo bajar al territorio me estoy refiriendo a la gente, a la base del sistema, ¿no? A los becarios, a los investigadores que son jovencitos, a la gente que recién ingresa. Una de las cosas que discutían el otro día en el trabajo, que me parece siniestro, esa es la palabra, es que, como bien sabrás, hay muchísima gente que está abandonando el sistema, lo está abandonando porque no hay posibilidades ni de insertarse, ni de crecer, ni de avanzar. Las trabas y sobre todo la proyección a futuro es bastante negra y no está muy claro cuál sería el incentivo para continuar y para hacer el esfuerzo que hay que hacer, que todos sabemos que es muy grande, para poder llevar adelante la ciencia y la tecnología en el país, para que el país sea o se acerque a ser un poco más lo que todos soñamos alguna vez. A mí me parece que cada uno desde su lugar tiene la posibilidad de involucrarse en sus respectivos organismos, en sus respectivos institutos, en sus respectivas instituciones. Yo no sé si la mayoría de la gente de acá es perfil CONICET, o es perfil universidad, o es perfil organismo, o es perfil universidad privada. No lo sé, porque no sé bien el alcance que tiene esta iniciativa que ustedes han llevado adelante todo este año con tanto esfuerzo y con tanta dedicación. Sé del funcionamiento de las redes, las redes lo que tienen ahora es que uno se puede acercar de una manera más directa a los distintos actores involucrados en las decisiones, en las tomas de decisiones, tanto desde el personal jerárquico del CONICET o el mismo del ministerio o de la agencia, están muy pendientes de las opiniones en las redes. A su vez, creo que es muy importante conocer el funcionamiento de las distintas organizaciones. Creo que eso lleva tiempo porque las organizaciones son complejas y no es sencillo entender por qué las cosas son como son, pero nada es como es porque vino así dado, fue siendo, nada es, y nada es estático, las cosas cambian y van respondiendo a distintas cosas que van sucediendo, que está bueno tener como prendido, no para prestarle atención permanentemente, pero sí como para estar atentos. Hoy se viene una revolución, vamos a decirlo así, es un poco exagerado lo mío, pero sí que tiene que ver con esta cuestión de la perspectiva de género en todos los estamentos del organismo, básicamente porque los organismos financiadores están haciendo una campaña muy importante al respecto para que las mujeres puedan participar más en las instancias de decisión. No es casual que la presidenta del INTA sea mujer, que la presidenta del Servicio Meteorológico sea mujer, que la presidenta del CONICET sea mujer y que la presidenta del SIN hasta hace no mucho haya sido mujer también. Me parece que es importante poder encontrar los canales de información que uno necesita para poder estar como al día, y los canales de información no siempre son fáciles de acceder, pero existen. La Universidad de La Plata tiene a disposición un montón de cuestiones relacionadas con información bastante actual. En una de las filminas yo tenía, la revista se llama,
bueno, ciencia y política, política y ciencia, algo por el Sí, estilo. creo que en el chat pusieron que es una revista muy buena Es para, muy para temas importante, de política muy científica. exactamente, tienen siempre entrevistas a gente que muchas veces uno ni siquiera conoce ni sabe en qué lugar se ubica, pero que tienen cosas muy importantes para decir, sobre todo desde actualidad, de cosas que están pasando. Hay otros medios también para hacerlo, pero a mí me parece que estamos asistiendo a un momento crítico donde la investigación científica como nosotros la conocimos o como creíamos que iba a ser, no sabemos si va a poder seguir siendo, por muchas razones, pero la pandemia en ese sentido nos vino a poner una señal respecto de que algunas cosas van a tener que cambiar. Es difícil saber para dónde vamos y cómo vamos a hacer, pero me parece que no se puede perder de vista esto. Por un lado, para no frustrarse, para no amargarse y para no pensar que todo está perdido, porque lo que estamos es viendo cómo todo está cambiando. Algo de todo esto va a salir y algo en limpio va a salir. El tema es que no se puede saber y anticipar qué va a ser. No sé, me dejas pensando, Pamela. Me gustaría decir algo un poco más preciso, pero no lo sé, la verdad, no lo sé. Yo, por ejemplo, me siento bastante impotente con el anuncio de CONICET, por ejemplo, que los resultados de las promociones recién los van a dar a mitad del año que viene. Como a mí eso me pone, yo no pedí promoción este año, pero hay un montón que la pidió. A mí eso me pone, ¿cómo si vos tenías un cronograma de trabajo, Sí. qué tan mal hiciste las cosas o qué tan burocráticas estás haciendo las cosas para retrasarlo de semejante manera? Lo Es que como pasa que es que no... no se puede aislar de la cuestión política esto, Gaby, y eso responde a muchas otras cosas que están pasando al mismo tiempo. Por eso decía yo que es importante salirse un poco del campo del microscopio y abrir un poco la mirada hacia otros lados, porque probablemente no sea un problema personal, no sea que nadie haya hecho nada mal, sino que simplemente las cosas se estén dando de esta manera por otras razones, y que de lo que se trate sea de que todo se vuelva un poquito más flexible, porque si vos tenés un cronograma y el cronograma no se pudo cumplir, el único problema concreto que hay es que te califiquen por eso, porque vos no hayas podido cumplir con tu cronograma. Más allá de las cuestiones reales respecto de los ensayos y un montón de otras cosas que eso, obviamente, en una situación completamente inesperada como una pandemia, se pueden llegar a perder, y es costosísimo desde un montón de lugares. Pero eso es inevitable, no se puede prever y no se puede anticipar y no se puede resolver tampoco. Pero desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de lo que significa la cuestión burocrática, ¿no? Esto de las promociones es una cuestión burocrática, se resuelven con flexibilidad, como también se resuelve con flexibilidad el tema de las evaluaciones. Uno no puede pretender que se presenten informes o se presenten resultados de cosas como si la pandemia no hubiera ocurrido, porque la pandemia no solamente ocurrió, sino que sigue y no se sabe para dónde va a ir. Entonces, esta cosa de río revuelto hace que uno tenga que tener la flexibilidad suficiente para poder sostenerse a flote y no dejarse caer por cuestiones que están fuera del alcance de uno. Me parece que eso es fundamental. Yo me voy a disculpar porque me tengo que ir a buscar a hija a la escuela. Estoy llegando tarde, de hecho, después Igual, te escribo, Mariana, pero Francisco bueno, quería hacer dale. un comentario también. Dale. Dale, bueno, no, muy breve entonces, pues tal vez ya cumplimos tiempo. Pero no, sí, quería sumar solo que en vista de esto que estamos hablando, me parecen súper importantes estos últimos mensajes y hablar de todo lo que es esta cuestión de la gestión, que amplía un poco más lo que es tipo la ciencia en general, sobre todo acoplado a nuestro proyecto de país. Pero incorporar esta pregunta a nuestros proyectos de investigación, bueno, ¿quién se va a beneficiar de este proyecto de investigación? Sobre todo para nuestra región, para nuestro país.
porque hubo un estudio de la Secretaría de Vinculación Tecnológica de la Universidad de Quilmes, en donde vieron que muchos de los trabajos que estaban llevando a cabo en la universidad estaban usando como insumos para de patentes de empresas de Estados Unidos. No me acuerdo bien cómo era la investigación, pero me llamó mucho la atención. Es como que, nada, tal vez algunas pautas que se imponen están como más dictadas por tal vez la ciencia que se hace tal vez en otros países, tal vez en el norte. Y por lo menos mantener como esa pregunta de, bueno, esta investigación que voy a llevar, ¿va a poder ser en el corto, mediano o largo plazo ser utilizada como en nuestra región, en nuestro país? Ya creo que o mantenerla todo el tiempo esa pregunta, a mí con eso siento que es un cambio. Que algunos la tienen más presentes, algunos no, y algunos tal vez esto de la inercia que también fue saliendo durante la charla. Me parece, quería sumar eso nomás. Me parece muy piola esto, tener estos espacios de discusión. Así Muy que bien, nada, a mí bueno, yo lo disfruté. entiendo eso, que hay que discutir y hay que pensar, las cosas no están hechas, no están dadas. Van cambiando y todos los granitos y todas las cabezas suman. El otro día me contaban de las comisiones evaluadoras del CONICET, de algunas comisiones evaluadoras del CONICET, que todavía no pudieron incorporar la perspectiva de género para poder tomar en cuenta algo que ya se viene bajando como una necesidad urgente desde hace muchos meses ya, no solamente desde ahora. Y sin embargo, la inercia, la forma de evaluar, la manera de ver ciertas cuestiones relacionadas con la ciencia y la tecnología, hacen que todavía no se pueda incorporar esta perspectiva como una cosa más dentro de lo que significa una evaluación. Por poner un ejemplo, hay miles de otros ejemplos que también son del estilo, y eso se hace haciéndolo. No hay antecedentes, no está escrito, nadie los hizo antes, no se sabe cómo va a terminar siendo, y nos vamos moviendo un poco a tientas en función de lo que se va logrando como consenso de las distintas opiniones y de las distintas discusiones que se van dando en cada uno de los ambientes y de las disciplinas de los investigadores. Me parece que no hay otra cosa. Lo único que me preocupa a mí personalmente, que veo con bastante horror, es que hay plata, hay becas, hay formas de financiar el trabajo, la investigación, y la gente joven elige no hacerlo, irse, cambiar y dedicarse directamente a otra cosa. Eso me parece, bueno, yo que pasé un montón de cuestiones en este país, iguales a esta, peores que esta, bueno, las cosas cambian y todo pasa, me preocupa porque yo no dejo de ver una propaganda bastante potente al respecto, ¿no? Como una cosa de mucha desazón y de mucha angustia y de mucho malestar, que en alguna medida sin duda debe ser real, y yo no lo niego porque cada cual tendrá sus motivos, pero no desde el punto de vista general y no desde el punto de vista institucional, por lo menos, no se correlaciona. Y entonces me pregunto qué es lo que pasa, que tanta gente siente que no tiene sentido dedicarse a esto, o no tiene futuro, o no tiene objeto, o no tiene motivo, ¿no? Profundo me refiero. Y creo que, nada, eso es lo que más me preocupa, porque entiendo que somos los más grandes los que tenemos que poder, de alguna manera, pergeniar algún intento de explicación para tranquilizar esta cosa tan triste, ¿no? Que de última sucede con la gente joven que elige no seguir una carrera científico-tecnológica. Eso es lo único que me preocupa. El resto se va a ir acomodando. No tengo ninguna duda que se va a ir acomodando, como no tengo ninguna duda de que este es el mejor momento, históricamente, y mirando para atrás, haciendo una retrospectiva, en el cual nos encontramos con pandemia y todo. Y problemas económicos, y crisis institucionales, políticas, y hasta inclusive personales, ¿por qué no?
Pero no me cabe duda de que este es un momento que va a pasar mucho más rápido que otros momentos mucho más álgidos que tuvo la Argentina, sin ir más lejos, ese 2001 del que hablaba yo al principio de la presentación, que fue muy profundo y muy grave también. Sin embargo, lo pasamos y lo que vino sin duda fue muchísimo mejor de lo que había, por lo menos para el área nuestra. Así que nada, eso me parece que es lo más destacable que tengo para decir. Bueno, muchísimas gracias Mariana por la presentación, por todo el trabajo que te tomaste en armar todos estos datos, en compartirnos con nosotros, que bueno, por lo menos los que estamos en los estratos más bajos todavía de la carrera, no sabíamos mucho al respecto. Así que de nuevo, muchísimas gracias, lo mismo se transmite desde el chat también. Y bueno, seguimos. Yo les agradezco a ustedes, muchísimas gracias a todos por haberme escuchado, por estar ahí. Y bueno, nada, quedo a disposición, cualquier pregunta que quieran hacerme. No puse mi mail, no lo tengo, lo voy a poner en el chat, para que si lo quieren y me necesitan preguntar algo, no duden en hacerlo. En lo que esté en la medida de mis posibilidades, lo voy a contestar. Buenísimo, ahí queda compartido el email y contacto. Fenómeno. Bueno, chicos. Nos vemos la próxima. Saludos. Muy bien. Muchísimas gracias.